ser ese el tema principal con el que arranquemos, chicos, porque voy a culminar en cambio con otra pregunta acerca de las proyecciones, pero va a ser después, va a ser después, porque siento que aún Ecuador deja muchas dudas, por más de que se vio un partido con victoria, no quiere decir que del todo el funcionamiento se haya dado. Y hay que también hablar acerca de rival, Tito y sí, de hecho yo le las puse credenciales que tú decías. Imagínate, ahora pensar una selección sin Niño Moy, por ejemplo, sin Piero Hincapié, que no son titulares en este partido, o que no fueron titulares en este partido de día miércoles, y más bien sembrar esa duda de que si Alan Minda en realidad está para llevarse el rol titular por el sector izquierdo y no un Layan Loor que para mí se comió la cancha. O después pensarlo a Jagner Corozo fuera de las posibilidades de ingresar en el rol titular, reemplazando a Jeremy Sarmiento, pero sin así mismo poderlo dejar fuera a Yeboah y esa interdependencia que tenemos en la selección, porque los goles tienen nombre y apellido en el seleccionado ecuatoriano. Bien por Jordi Caicedo, que pudo marcar desde el punto penal, pero hasta se lo ve un poquito pasadito de peso, me parece, ¿no? Sí, es bueno, una impresión mía. Luego como de 14 partidos que les había contado en general, tuvo la chance de poder anotar. La verdad es que como te decía, y lo puse de hecho en X, yo decía, si todas las selecciones jugaran igual que juega Bolivia y Ecuador estaría en el mismo ritmo, ya pues seríamos campeones del mundo. No podemos pedir o exigir siempre eso, porque al final te digo, bueno, también en Bolivia lo hizo ver bastante bien Ecuador se le dio un paseo, creo que las cosas de ese día se le tramitaron bastante bien, Claras no tuvo, por ahí el día Domínguez tampoco es que fue muy exigido de su parte, así que bueno, se vio bastante bien, lució bastante bonito, porque le tocó bailar con la más agraciada, como cuando vas a una fiesta y te encuentras con esa manada guapa, linda, bueno, más o menos fue lo que le pasó a la selección, así que por ahí a muchos se decía de que dependía de la Copa América, que el director técnico actual de la selección se quede, el señor Félix Sánchez Vaz. Sin embargo, el presidente de la federación dijo que eso no tenía por qué responderlo, evadió, bueno, me imagino que ya ahí lo dijo todo, así que nada, me parece que el partido del día domingo es muy interesante e importante, porque ya el domingo tiene que verse, según yo, no sé qué ustedes opinen, una alineación que ya vaya efectivamente a lo que será de cara para enfrentarse en Copa América. Ya no está como para probar, me parece que ha probado demasiado por muchos sectores de la cancha. Yo creo que ahorita ya está para afianzarse, para estar seguro de y para poder de alguna manera decir, esta es la alineación, chicos. Me pongo más cómodo porque Tito, casualmente te iba a hablar acerca de las impresiones que normalmente a nivel emocional se generan en un jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque tú, cuando sabes que es una selección totalmente nueva y que incluso lo ves trastabillando a tus jugadores y sabes que necesitan ganar en confianza, le pones rivales como Bolivia o Honduras, sin desmerecerlos, ojo, sin desmerecerlos, porque al final son 11 jugadores frente a 11 jugadores, pero para que tú puedas ganar en confianza ganándoles casualmente, obteniendo una victoria. Pero cuando ya estés a un nivel mucho más alto, tienes a un jugador en el Chelsea, tienes a un jugador en el Bayer Leverkusen, tienes por ahí un jugador que está haciendo las cosas bien a nivel del Sparta, tienes a otros jugadores que siguen manteniendo su nivel como goleadores, otros que te representan a nivel ecuatoriano y que te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, ojo que acá también tenemos nivel en el fútbol que nosotros tenemos domingo a domingo. No sé si hasta cierto punto suena contraproducente el enfrentarte a rivales de tan bajo nivel cuando lo hiciste en la primera fecha frente a Argentina y se te desnudaron todos los problemas y de la incapacidad que tiene el director técnico para poder manejar un grupo. Y ahora te sorprende con un equipo que debió haber sido el equipo que le ponga a Argentina, que también te jugó con suplentes, con un delantero mínimo, que salgas a buscar el encuentro. Ah, no, pero como es Bolivia, sí, lo goleamos, lo pasamos por encima. Pero no estamos hablando de San Marino, pues, que cada vez que marca un gol es tendencia a nivel mundial. Estamos hablando de Ecuador, que ya sabes el nivel que tiene en el Valencia y que cuando se junta con Ángel Mena pueden lograr grandes cosas. Que te sorprenda un Layan Loor por el costado izquierdo, que tienes bien en un nivel Ángelo Preciado, que en el medio campo tienes variantes con Grueso, que tienes a alguien que te sorprende como Jagner Corozo. Ese Ecuador estamos hablando, de que puedes jugar con una línea de 4 pero también con una línea de 3, pero con los mejores intérpretes, sin ser tan especulativos y sin salir a inventar algo, Tito. Y es ahí en donde viene la pregunta: ¿ganas en confianza o más bien la pierdes cuando sí le ganas a Bolivia? Toda victoria es importante y trabajar sobre una victoria para corregir mucho más. ¿Pero qué tiene que corregir este Ecuador si no es empezando por el director técnico que es de la cabeza?
pero... ¿Qué tiene que corregir? Todo. Hablaste por todos los ecuatorianos. Todo tiene que corregir. La verdad, ¿qué tiene que corregir si no es empezando por el director técnico que es la cabeza? Totalmente, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo para darse cuenta de lo equivocado que está el señor Félix Sánchez Vaz, de que creo que a veces se olvida de la camada de jugadores que tiene, ¿no? Porque Está consciente. hoy no está consciente, exactamente, ¿no? Porque hoy estamos con jugadores que están brillando a nivel internacional, como tú lo decías, Luis Andrés, y no lo exprime por completo. El partido ante Bolivia volvió a sobresalir el nivel individual, más no colectivo. Porque si bien es cierto, sí, dejó muy buenas impresiones Dayan Lobor por el sector izquierdo. Dejó muy buenas, exactamente, dejó buena impresión verlo de titular a John Yeboah, que anotó un tanto. Qué bueno por Egner Valencia, que nuevamente pues aparece siendo la carta de gol de Ecuador. Y cuando no está Egner nos preocupamos. Qué bien por Jordi Caicedo, que anotó nuevamente a los tiempos con la selección de Ecuador. Qué bien por ahí el partido que hizo Janer Corozo, el lanzamiento, pegarle el tiro libre que ejecutó. Y así podemos hablar nivel individual. Pero en la parte colectiva, que Ecuador tiene jugadores interesantes para verlo mucho mejor, es lo que todavía no se ve en la tricolor nacional. Es lo que todavía Félix Sánchez Vaz no encuentra. Y si bien es cierto, te sirve para levantarte el ánimo, por lo menos un poco de tantas críticas que has recibido, pero es Bolivia. Es Bolivia la selección a la que enfrentaste, sin desmerecer a la selección altiplano, pero lamentablemente es un rival que donde no le ganabas, hubiese sido peor, pues. O sea, nos vamos a la tabla de posiciones si quieres de las eliminatorias. Bolivia es la última, ¿no? Y sabes que, por ejemplo, a ver, voy a citar esto. Hay una publicidad de una cerveza bastante reconocida aquí en nuestro país, que es auspiciante, de hecho, de nuestra selección, donde saca las individualidades de cada uno de los jugadores, ¿no? Y resalta y destaca y dice como, ¿por qué no soñar? Y ahí, o sea, yo creo que es una publicidad demasiado como doble filo, porque tú te das cuenta y hasta los ojos se me empañaban y yo decía, es verdad, es una buena generación, es una buena camada, cada uno ha logrado en lo individual, como dices tú, algo distinto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se pueden afianzar? ¿Por qué no se pueden consolidar como tal y no pueden dar más? Porque ya no es inexperiencia, porque ya ellos ya tuvieron un tanto así que lo hablamos en el programa pasado, me parece que nuestros rivales, los jugadores rivales, ven a Ecuador de una manera diferente. Lo dijo Messi. Lamentablemente Ecuador no tiene confianza y no se ve en el campo eso. Y casi siempre cuando lo mencionan desde el punto de vista individual. Lo mencionan desde el punto de vista de qué es lo que puede hacer cada jugador. Porque Lionel Messi, cuando le consultan acerca de la generación, de cuáles son los rivales que ellos ven, bueno, Colombia, pero tienen un director técnico que los acopló a todos. James Rodríguez no juega nunca en su equipo, pero va a la selección y es otro. Hasta gol de chilena te arma. Y lo conversamos una vez, ¿te acuerdas? Con Víctor Romero acá. Ajá. Que para jugarte 3-4 partidos seguidos está bien, James Rodríguez. Te comienza a potenciar. Santos Borré, la mitad de la gente colombiana lo quería sacar de la selección. Gol de chilena. Mira lo que hacen. Claro. La defensa se da el lujo de no tener a Jerry Mina, así que para algunos les puede parecer malototote, como les han dicho, que en el retroceso sale mal y todo lo demás. Pero alguien tuvo los huevos, que ese es el término correcto, para quitarlo de la selección y se da el lujo de tenerlo a Jerry Mina en la banca de suplente. Acá no, acá se sigue hablando y se sigue haciendo noticias todavía del abrazo de Egner en Valencia a Hernán Galíndez. Partiendo del hecho que nosotros hablábamos, que el director técnico era el que debería poner a un capitán, porque es una selección que tú la citas cada cierto tiempo y que lo tienes poquitos días nada más. El abrazo. ¿Qué es lo que te está hablando? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te transmite? En grupos, que en el anterior partido tú probaste a un equipo totalmente suplente, pero no tuviste los huevos para darle al que mayor experiencia o el que mayor número de convocatorias tenía, como a Steven Franco, o a quien quieras llamar tú como director, como capitán. Y ahora sí lo haces. ¿Por qué? Porque ahora, entiendo yo, Tito y Romy, entiendo yo que en cancha había más de un capitán, pues. Claro. Porque estaba Egner, estaba Domínguez y estaba Grueso también. ¿O será que por ahí no se llevan entre Domínguez y Egner, entre Grueso hay otros grupitos? Empezaste. Solo pregunto nada más. Es lo porque que si se da vas a tener a titular acá y lo vas a abrazar al otro a decirle, ay no, sí, Claro. yo te di la... Pura a callar bocas prácticamente fue ese abrazo con Hernán Galíndez, el portero que estaba en la banca de suplentes. Ahora, hablando de eso, ¿no? De que todos se dan cuenta que Ecuador tiene un potencial menos el propio director técnico. Mira lo que pasó con Chile. Mira lo que pasó con Ricardo el Tigre Gareca, que va a la selección chilena y hasta hace unos meses atrás querían a todos fuera. Y llega el Tigre Gareca y en el último partido amistoso ante Paraguay logra levantar nuevamente a esta selección chilena. ¿Por qué? Porque es un técnico que conoce el medio, porque es un técnico que conoce cómo se juega en Sudamérica y está levantando nuevamente esta selección chilena. Acá Ecuador todavía tiene esas dudas y qué lamentable que
sigamos o hay que seguir hablando de estos inconvenientes con la selección ecuatoriana cuando ya estamos a días de que arranque la Copa América, exactamente a 6 días de que arranque el torneo, Sí. y Ecuador sigue sin sorprender, sigue sin tener una alineación ideal, por lo menos 2 o 3 jugadores que repitan en las alineaciones que pone el profesor Félix Sánchez Vaz. Y es que cuando hablamos de Ecuador, ya no hablamos acerca de las posibilidades que tienen y de lo bien que hablan afuera de nosotros. Porque, insisto, te hablan de el mediocampista, no del mediocampo. Te hablan del defensa central, no de la defensa. Te hablan del goleador, no de los posibles goleadores y acompañantes o generadores en la parte superior. Te hablan de Einer, te hablan de Moisés y te hablan también de Piero Hincapié. Entonces, la generación se valora, es imposible poder valorar el nivel de juego que tenemos hoy. Y aquí va la pregunta con respecto a eso de ahí. Viendo estos 2 partidos, una victoria y una derrota, guardando las distancias de cada uno de los rivales, porque igual los tenemos cercanos, los tenemos que enfrentar en eliminatorias, y eso nos da un poquito más de conocimiento acerca de lo que pueden demostrar dentro del campo de juego. Y sabemos que Bolivia es la última en la tabla de La posiciones. papita, ya dígalo. Les consulto, las expectativas, Romitito, para la selección en Copa América, ¿han bajado, se mantiene, han subido? ¿Hasta qué punto puede llegar esta selección ecuatoriana? ¿Ustedes creen que va a llegar? Y la otra consulta es, ¿hasta qué punto debería llegar para no hablar de un fracaso? Mira, han bajado, porque incluso el día miércoles que conversábamos con Nicolás Rivera, que está siguiendo la selección en estos partidos amistosos, él hablaba y manifestaba que el mismo sinsabor que se siente acá en el país con lo que ha presentado la selección ecuatoriana en todo este tiempo de la era de Félix Sánchez Vaz, es lo que siente el hincha en Estados Unidos, porque no convence. Si bien es cierto, normalmente cuando las selecciones viajan fuera del país, el hincha, el migrante, siempre quiere estar ahí por ver a su selección, por ver ese pedacito de patria, pero lamentablemente esas ganas, esas expectativas que tenía con esta selección ecuatoriana, la gente pues se ha desilusionado un poco por el rendimiento, por lo que viene mostrando. Tiene buenos jugadores, hay elementos que te pueden marcar la diferencia, pero Ecuador lamentablemente no está jugando a nada, y mucho más desde el momento que se dio a conocer la nómina de jugadores con elementos que no deberían haber estado, y otros que pasan en un momento que no están en la nómina. Ecuador se da el lujo de tener un jugador que todavía no se sabe si va a estar al 100%. Entró en el partido pasado ante Bolivia Kevin Rodríguez, pero no se lo vio bien, no se lo vio al 100%. Entonces, todas esas pequeñas cosas es lo que ha hecho quizás que el aficionado ecuatoriano, el hincha de la tricolor, pierda esas expectativas o esa ilusión de ir a una Copa América, ya no a pasar a la siguiente fase. Porque Ecuador, con los jugadores que tiene, debería estar pensando tranquilamente en pelear una final y por qué no quedarse con la Copa América. Porque si no es ahora que tenemos esta calidad de jugadores, ¿cuándo pues entonces, Romy Luis Andrés? Y bueno, ¿sabes qué también? Pero te pregunto, porque igual no me respondió Roberto. Quiñones. Te pregunto. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Hasta dónde llega Ecuador? Honestamente, yo creo que clasificamos a la siguiente fase. A cuartos. Exactamente. Pero esas ganas que yo tenía de ver a este Ecuador en la final y peleando, ¿por qué no?, por el torneo más antiguo del mundo, creo que se me fueron desde el momento que vi la nómina de la selección. ¿Y hasta dónde tendría que llegar Ecuador para no denominarlo fracaso? Con lo que tú has dicho, que son parte de los ingredientes. Una generación como la que tenemos, los niveles en donde están demostrados que pueden llegar a jugar nuestros chicos. ¿Hasta dónde debería llegar para no ser fracaso? Yo creo que las expectativas de la hinchada de los 18 millones de ecuatorianos es que Ecuador pelee una final. Es correcto. Es que es lo mínimo. Era lo mínimo que se esperaba. En caso de clasificar a la siguiente fase, igual va a ser un fracaso en caso de que no llegue a la final. Por el nivel de plantilla, por la riqueza de jugadores que tiene y que exprimiéndolos, podrían tranquilamente tener una selección donde está para pelearle a cualquier otro combinado. Romy, te consulto lo mismo. A ti, tu corazoncito, ¿hasta dónde te dice que llega por lo que has visto, siendo muy analista, utilizando, porque no todo es pasión, ojo, Claro, porque no, algunos de la pasión nos bajó, pero ve así en pique, viendo lo que puso en el primer partido. Jugamos como nunca, perdemos como siempre, pero ni siquiera eso. Cuando yo era chiquita, paréntesis, yo escuchaba mucho eso y yo veía el fútbol, pero no lo analizaba como ahora. Y no entendía el por qué jugamos como nunca y perdimos como siempre. Ahora lo vivo. Lo vivo. ¿Y sabes qué me duele? Vivirlo con una generación
nueva, vivirlo con contrataciones que son un boom en Europa, que son carísimas, vivir porque yo soy la generación que ha podido ver fichajes. Ya, mi amor, ya. No, ya déjame ver en serio, que estoy sobreesforzándome, ñaño, por si acaso. Entonces sí me duele porque me parece como tan estresante, como tan agobiante. Creo que eso es el sentimiento que nos llevamos todos los ecuatorianos. Mira, yo te diría, esa es la palabra, frustración. Yo te diría que mira, contra Venezuela me parece que es un rival totalmente medible. Por ahí se puede agarrar una victoria. Y ni tanto porque Venezuela viene bien. No, por eso digo, ni tanto porque viene bien. Cuando menos se espera de Ecuador es cuando más hace también. No solamente en fútbol por si acaso, lo digo en general, nuestros deportistas tienen ese toque peculiar, no sé por qué. De ahí contra Jamaica, bueno, la verdad es que también no lo veo como un monstruo invencible. Cuidado, no sucede lo mismo que contra Senegal. Sí, es que nada más. Me da miedo. Y bueno, contra México yo creo que también es que la verdad, ¿saben qué? Para mí es una incertidumbre, porque te lo voy a decir así con toda la sinceridad del mundo. Desde que yo no sé qué va a hacer Félix Sánchez Vaz y cuál es su alineación y cuáles son sus hombres de confianza, no tengo que decirte. O sea, es que no sé cómo hacerlo. Por lo menos, a ver, por lo menos si supiéramos qué bloque o qué línea va a repetir, o es la que constantemente ¿qué pone. arquero va a poner, hermano, o sea, desde ahí? Pues papi, yo creo que el único que está seguro hasta el momento, y esto es Moisés Caicedo. Y Pierre Hincapié. Y Pierre Hincapié. Sí. De ahí habrá que ver cómo pone, si es que está al 100%. Claro. Entonces, por eso te digo, no hay 2, 3 jugadores que digan, bueno, yo por lo menos con estos 3 sé que la mitad de la cancha va a quedar. Por favor, entonces, porque te repetía Leguizamón. Por eso te digo, entonces acá tú no sabes, no sabes si es que va con la línea de 3, no sabes si va con los 4 elementos al fondo, no sabes cómo va, si vas con extremos o no, o sea, no tienes una idea de cómo podría pararse Ecuador. Es más, se dice que el día domingo ante Honduras va quizás a parar lo más cercano. Es que debería, pues, pero ni así me siento seguro. Exactamente, ni así le creo. Domi, su corazoncito, ¿hasta dónde lo palpita? Yo creo que hasta cuartos, y de ahí ya nos regresamos a la casa. No, y de ahí ya nos regresamos. Creo que bueno, estos 3 partidos van a ser obviamente cruciales, creo que los vamos a pasar como siempre con la mínima, pero pasándolos como que vamos, que dependemos del de abajo, ya, y llegamos, y ya para la próxima nos agarran de atrás para adelante, para cuartos nos agarran y bueno, para casa, y vamos a decir el discurso de esta era una práctica para lo que se viene de la Copa del Mundo 2026. ¿Hasta dónde se puede catalogar que Ecuador clasifique y no se llame fracaso? ¿Para quién es la final? Hasta una final. Y no es que sea exigente, pero lo que pasa es que es una tónica que ya hemos vivido antes, ¿sí o no? Lo que decimos Andrés, no va a ser distinto. Si hoy en día, con todos estos jugadores que tiene, ahora sí. ¿Tú qué dices? Pero a ver, pero por eso te digo, creo que una semifinal bien jugada, porque hay formas y formas. Por último, jugando bien, es lo que se hablaba del partido. La forma. Es lo que se hablaba del partido amistoso contra Argentina. Yo solo hay partidos a 2 nada más de Brasil. Chuzo, ya sé. Inicio y Henrik. Totalmente. Es de Argentina. Nunca vamos a dejar a las potencias. Le ponen una pata y Messi. Di María nunca vamos a dejar a las potencias que van a ser siempre los principales candidatos. No olvidamos de Uruguay de Bielsa también. Pero siempre hay maneras y formas de perder. Es lo que se criticaron en el partido ante Argentina. Puedes perder de muchísimas maneras, pero por lo menos pierde dignamente. Si se pierde jugando bien, las cosas serían diferentes. Es que tú lo ves, oye, era una selección sin alma, pues. Era una selección que no sabía nada. El técnico es frío, imagínate. Pero si el técnico ni siquiera sabía, había momentos que lo enfocaban, no solamente que se reía, sino que se rascaba la cabeza de los pelos que no tiene. O sea, arrancó los últimos pelos que le quedan. Entonces era lamentable que ni él se veía la frustración. Y no, con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque tampoco me gusta. Claro, nosotros no estamos dentro. Capaz que el man es un chucha en la... Quizás se lleva bien con los jugadores, sabe cómo interpretar a cada uno. A ver, nosotros, porque a ver, normalmente se notan esas cosas, ¿no? Así no querramos en fotos, en algo tú viendo que está ahí. No tiene esa mira, yo siempre, igual que el proyecto. Ese es el problema. Igual que el proyecto. Cuando tú hablas, la famosa, y ya con esto nos vamos porque tenemos que irnos al corte. Lo mismo que cuando tú hablas de proyectos. Y todo el mundo te dice, no, lo que pasa es que ese equipo tiene un proyecto, esa selección tiene un proyecto, pero ¿qué conlleva el proyecto? A ver, si yo les pregunto, ¿qué conlleva un proyecto? Primero que el proyecto tiene que ser paciente, ¿no? Entonces necesita de tiempo. Después, el proyecto necesita trabajo. Porque ese tiempo tienes que darle harto. Tiempo, y el trabajo, por ende, ¿qué te da? Resultados. Así es. Entonces, tú no puedes llamar proyecto si tiempo ya le has dado, trabajo se ve muy poco por los pocos resultados.
Entonces, ¿cómo le vamos a decir proyecto a algo que no es palpable? Y que seguramente Y ese proyecto te lleva a resultados en categorías menores, porque todo eso tiene que ver. Y si nos ponemos a analizar, Romy, rapidito, sub-17, ¿cómo le fue a Ecuador en el Mundial? Mal. ¿Cómo le fue en el Mundial sub-20? Mal. ¿Qué resultados me hablan? no clasificamos. Total, no se habla, entonces no hay buenos resultados en esto. Yo creo que quizás lo quieran llamar proyecto o proceso, que es lo que se para terminar, yo creo que el proceso o el proyecto se vino trabajando desde hace mucho tiempo con otro perfil de director técnico. No digo que era el ideal, ojo, no digo que era El Salvador, porque tampoco es que no fue muy bien en Qatar, pero tenía un perfil para jugadores muy jóvenes e inexpertos en su momento, muy paternal, muy de estar atrás, muy de cuidar a mis chicos. Romy, lo que pasa es que nos vendieron una idea y nos dijeron de que venía Félix Sánchez Vaz con un modelo de juego diferente, con un modelo de juego que iba a cambiar completamente, iba a potenciar. Pero yo había potenciado antes nivel. más que ahora, sorry. Y yo sé que no llegamos muy lejos y que pasaron las cosas que pasaron, pero muchos jugadores se potencializaron, muchos se afianzaron y se convirtieron en microlíderes y microsociedades cuando estuvimos en el proceso anterior del otro director técnico. No te digo que esa sea la solución, no te digo que era el mejor del mundo, por si acaso por algo también se tuvo que ir, pero hay diferencias y yo creo que ese perfil era lo que más se acercaba a la forma de ser del jugador ecuatoriano. Lo dejo ahí.